Hubo una época en que la humanidad fue sometida por las distintas razas, daba igual su mera existencia, no había oportunidad para ellos, pero todo estaba a punto de cambiar. Al borde de darse por vencido, un hombre conoce a quien cambiará su destino, y no solo el de él, sino el de la humanidad. Una luz entre la oscuridad, la humanidad había resurgido, un reino se había formado al norte. Los humanos creían que aquel momento dorado duraría para toda su vida, hasta aquel día, donde el hombre que había estado alguna vez moribundo ahora veía a su benefactor a punto de partir. Con sus últimas palabras, el benefactor hace una última petición, una petición que también va a cambiar el destino de la humanidad, una petición que trae consigo una leyenda que hoy te voy a contar, así que ponte cómodo, trae un snack o tu comida, que este es el comienzo del nuevo resurgimiento de la raza humana. El nombre lo diré en el transcurso del video, así que si te quedas hasta ahí me gustaría que dejes tu like y te suscribas, ahora sí comenzamos. Yo sobreviviré, no puedo morir así. Estas eran las palabras de un hombre que vagaba por las frías tierras del norte. Al caer rendido, podía sentir instintivamente, que iba a pasar sus últimos minutos ahí. Había luchado con todas sus fuerzas para vivir. ¿Es este, al final, el destino de un bárbaro que no pertenecía a ningún lugar?, se pregunta, mientras está a punto de cerrar los ojos. Se lamenta por la vida tan solitaria que había vivido. De pronto, una voz grita, cabello negro. El hombre moribundo alza la cabeza, delante tenía un muchacho que le pregunta si es que acaso su color de cabello no era igual al suyo, y también le pregunta cuál es su nombre. El hombre moribundo duda para decir que un bárbaro no podía tener un nombre. Había un rumor sobre un bárbaro que vagaba por las aldeas de las duras tierras del norte sin pertenecer a ningún lugar. Esto había sido escuchado por el muchacho, quien dice que el norte es su madre y que no cree que la supervivencia del bárbaro, completamente solo, sea una tonta coincidencia. El muchacho continúa hablando y le dice que sabía que había blandido su espada para sobrevivir hasta ahora, pero lo que importaba a partir de ahora es cómo iba a continuar viviendo, porque incluso una espada rota puede renacer si tiene una llama ardiente. Lo mismo pasaba con él, la voluntad ardiente que parpadeaba dentro del bárbaro había sido reconocida por el muchacho, quien le estira la mano y dice, dejaré este frío norte y estableceré un reino, así que ven conmigo, espada rota, cambiemos este mundo juntos. Para el hombre moribundo, cambiar el mundo era tan vacío como un sueño imposible, pero por primera vez alguien le había tendido la mano, no era diferente a un rayo de luz apareciendo como su salvación. Los elfos, que vivían miles de años, y los orcos, que ahora empuñaban acero, estaban camino a la extinción por sus disputas, y entre estas razas se encontraban los simples humanos. Sin embargo, con la aparición de un solo hombre todo cambió por completo. Este hombre estableció un reino en el norte y se convirtió en el primer rey de la historia, logró grandes hazañas y condujo a la humanidad a una edad dorada. Todos los humanos creyeron que ese momento duraría para siempre, hasta que llegó aquel día. El bárbaro que una vez estuvo entre la vida y la muerte ahora tenía delante de él a su rey, que alguna vez lo salvó, a punto de partir. Este le pregunta por qué llora. El bárbaro le responde que es porque está muriendo. El rey menciona que los seres humanos, la raza más débil, se armaron de acero y entrenaron. Muchos héroes se reunieron bajo el estandarte que pusieron y gracias a todos, pudieron establecer el reino humano. El bárbaro, un poco sorprendido, le dice, los héroes que reuniste se han dispersado y el reino se ha derrumbado como un castillo de arena, el ejército y el reino a los que tú, el rey caballero, dedicaste tu vida, todos te dieron la espalda de la noche a la mañana. ¿Acaso los humanos no merecen construir una nación? Nosotros, ¿por qué razón hemos luchado tan duramente? Ante todo esto, el rey, en su último aliento, hace una última petición, le pide que encuentre a su sucesor. El rey dice que un grande no se forma por el linaje de sangre, la nobleza no se decide por el vientre de una madre, sino por la cuna que creen. Encuentra al próximo rey que lidere la humanidad, esa es la última misión que te confió, y así, estas fueron las últimas palabras del rey hacia su escudero. Para poder cumplir esa misión, Espada Rota comenzó un viaje en solitario, y así rápidamente pasó el tiempo, exactamente 8 años desde que Espada Rota había recibido la misión de su rey. Durante ese largo tiempo, para encontrar al sucesor, vagó por varias aldeas de esclavos y conoció a varios candidatos con talento y pasión sobresaliente, pero la mayoría murió o abandonó su lado, regresando con la palabra traición. El bárbaro sabía que no importaba cuán prometedor sea un candidato, acaso ninguno podía seguir verdaderamente el camino especial del rey caballero. Tal vez los humanos no eran dignos, o tal vez el resurgimiento de la humanidad había terminado en aquel momento. Todas estas preguntas lo invadían, realmente estaba cansado, cuando de pronto, a sus espaldas, una pequeña le pregunta si es que acaso esa espada le pertenece. El bárbaro le responde que, y que si lo fuera, de verdad creía que un humano que posee una espada estaría ahí. La niña le responde que no, y le pide que le enseñe a usar la espada, para continuar diciendo que, si tiene una espada pero no ha dado un paso al frente hasta ahora, significa que no tiene intención de hacerlo,
pero que ella era diferente, ella ya no quería ser débil, y así pide nuevamente que le enseñen a empuñar una espada. Espada Rota le dice que los humanos son los más débiles de todos, y cuanto más luche, más perderá al final, así que si quiere vivir mucho tiempo le aconseja que debe tragarse su orgullo, y aunque la niña aún tenía algo que decir, la conversación termina. Aquella aldea donde todo sucedía estaba siendo sometida por los orcos. Un orco encuentra a un humano de cabello negro que parece que estaban buscando. Aunque el niño pide ayuda, nadie, absolutamente nadie, parece que quiera hacer algo. Incluso Espada Rota estaba dispuesto a ignorar todo, cuando de pronto la niña de hace unos instantes aparece y grita que se detengan y que todo es un malentendido, explicando que el niño tiene un cabello castaño oscuro. El orco, enojado, lanza al niño y pregunta si es que acaso un simple humano se atreve a interferir con él, asume que quien lo desafió debe estar preparado. Espada Rota, que estaba viendo todo, ve a los niños asustados. El orco quería demostrar su poder cuando está a punto de castigarlos para que se arrodillen ante él. La niña saca una navaja y corta el látigo, esto desata aún más la furia del orco. La niña le pregunta a la víctima si se encuentra bien y pide que mejor se apure en irse con su familia, pero en eso la pequeña es atacada brutalmente. El orco le dice que los humanos débiles deberían sentirse agradecidos por ser acogidos como esclavos, ya que tenían una naturaleza astuta, incapaz de emitir un sonido incluso cuando sus camaradas son golpeados hasta la muerte. Para el orco ese era el tipo de raza que definía a los humanos. Mientras pisa a la niña, grita que ahí es a donde pertenecen y que deben vivir toda su vida arrastrándose, acorde a su posición, pero la pequeña guerrera no estaba de acuerdo. Sacando su cuchillo, lo clava contra la criatura, mientras se descubre y deja ver su cabello negro, que llama la atención de Espada Rota, grita que antes que vivir toda su vida arrastrándose prefiere luchar hasta morir. Espada Rota, agotado por la espera, estaba a punto de rendirse con la última misión otorgada por el rey, pero al ver el espíritu de lucha inquebrantable de la niña hizo que comenzara a arder de nuevo la esperanza que había olvidado hace mucho tiempo. El orco está listo para acabar con la insolencia de la niña, y cuando todo parece llegar a su fin, es salvada por el bárbaro. Este le pregunta por qué exactamente no se rinde. La niña responde rápidamente, con una determinación igual a la del rey, que quiere cambiar el mundo. Espada Rota ya comprendía, incluso su forma de pensar había cambiado. También, firme en sus palabras, le dice a la pequeña: yo te convertiré en el rey caballero. Espada Rota acaba rápidamente con los orcos, uno de ellos se pregunta si es que acaso es un soldado retirado y pide que llamen a un sargento, mientras que Espada Rota le pide que reaccione a la niña porque tienen que irse de ahí, y cuando ella está por decirle algo, son interrumpidos por un orco que con un solo ataque rompe la espada del bárbaro. Era un orco rojo capaz de usar aura, era un sargento que rápidamente le pregunta al humano si es que no era solo un caballero. La niña le pide a quien ahora será su maestro que huya, porque los sargentos eran diferentes de los orcos comunes. El orco rojo se da cuenta de que el humano que tiene delante no usa aura y se decepciona al saber que no puede usarla. Tenía grandes expectativas después de tanto tiempo. Por otra parte, nuestro amigo bárbaro sentía una emoción y así desenvaina su otra espada. Él sabía que claramente era un humano común que no podía usar aura. Él se consideraba una espada medio rota, un sirviente que nunca pudo convertirse en caballero, pero aún guardaba algo. El orco ataca rápidamente con la intención de acabar todo, pero lo que guardaba el humano era que, incluso sin aura, nunca había retrocedido ni una sola vez. Ambos chocan espadas, la duda se implantó rápidamente, como alguien que ni siquiera podía usar aura resistía así. Espada Rota dice que había estado innumerables veces en el límite entre la vida y la muerte y que había presenciado una verdad profunda, al darse cuenta de que incluso la esgrima sin aura tiene brechas que pueden salvar esa enorme distancia. El bárbaro acaba de herir al ogro, que estaba enfadado, ambos estaban dispuestos a acabar con el próximo ataque. Espada Rota iba a mostrar su técnica, iba a mostrar el poder de la espada del norte en su primera forma, el primer paso y el núcleo de la esgrima del norte, silenciosa como la nieve y letal como el aire helado, portadora de una muerte tranquila. Con un movimiento impresionante, el ataque termina acabando con el ogro rojo, la espada había atravesado su cráneo. La niña no lo podía creer, aquello que mostró el bárbaro era la esgrima del norte que una vez permitió a los humanos gobernar el norte. Aquella escena había quedado grabada en la memoria de la nueva sucesora del rey. Para ella no fue simplemente rápida, lo que vio fue esgrima afilada como un vendaval infernal y pesada como una montaña. Se pregunta cómo es que puede blandir una esgrima así. El bárbaro le pregunta su nombre a la niña, esta duda y dice que nunca tuvo uno desde su nacimiento, era pequeña para su edad y no tenía una complexión impresionante, pero había algo, ese cabello negro y ojos tan parecidos a los del rey caballero hacían que el bárbaro olvidara todas esas desventajas. La niña dice que dará su mejor esfuerzo, el bárbaro le pregunta si es que entiende lo que significa eso, y aunque la pequeña no lo sabía, el bárbaro le comenta que si supiera el dolor y las crisis que tendrá que soportar podría arrepentirse, como ya lo habían hecho anteriormente la mayoría de candidatos,
pero la pequeña agrega que quiere cambiar las cosas. Quiere cambiar su patético yo débil y esa miserable realidad donde nadie se enfrenta a la injusticia, quiere cambiar todo eso. Ese valor temerario y espíritu de lucha que mostró ante las puertas de la muerte, eso fue lo que hizo que aquella niña fuera elegida como la sucesora del rey. El ahora maestro le dice a su alumna que es hora de partir. Ella pregunta hacia dónde van, enterándose de que irán en busca de un herrero. ¿Un herrero?, pregunta. Su maestro le responde que sí, irán en busca de un herrero para forjarle su espada. Más tarde, otros orcos llegan a la escena que dejó nuestro amigo el bárbaro, habían interrogado a los esclavos, que habían testificado que todo fue hecho por un esclavo de ese pueblo, reconocían que con ese nivel de habilidad era un soldado retirado que se había estado escondiendo. Un orco oscuro propone que lo persigan y que pague el precio de inmediato. Otro menciona que no fue un usuario de aura, pero el anterior orco responde que eso era imposible, porque cómo alguien sin aura podría derrotar a un sargento. El crimen de matar a un orco sargento era grave, tenían que informarlo al continente de inmediato. El orco celeste, que más había analizado la escena, dice que el invierno se acerca pronto y no importa qué tan resistentes eran, no están acostumbrados al invierno del norte. El orco oscuro pregunta si es que simplemente los dejaran escapar así, a lo que el orco celeste responde que una vez que pase el invierno su campamento será reasignado a otro lugar. Cuando se trasladen a otro campamento podrán encontrar a los que huyeron y podrán enterrar eso sin que nadie lo sepa. Mientras tanto, por ahora tenían que encubrir todo. Planeaba que cuando los encontraran más tarde enterrarían a los responsables sin que nadie jamás lo supiera. Más tarde, en el camino, la niña está siendo alimentada, aunque ya se sentía muy llena, tenía que comer un poco más porque, si el bárbaro intentaba enseñarle la espada en ese estado, se desplomará un día. Lo afortunado es que aquella niña era del norte, los humanos del norte tenían una base sólida, así que con la comida y el entrenamiento adecuado tendría pronto un cuerpo listo para empuñar la espada. Al rato, maestro y alumna finalmente llegan a su destino, era la primera vez que la niña visitaba otra aldea. Rápidamente Espada Rota nota algo raro y corre hacia la aldea. Al llegar, los alrededores de la aldea estaban vacíos, había un silencio absoluto, no habían visto a ninguna sola persona de camino hasta ahí. La pequeña pregunta si es que de verdad ahí estaba el herrero que forjaría su espada. Espada Rota nota algo raro y la termina jalando, ambos se ponen a cubierto, y frente a sus ojos un grupo de goblins estaba pasando. Los goblins habían atacado la aldea, pero había algo aún más raro, no importaba cuán indefensa sea una aldea, no permitirían que unos simples goblins invadieran, las espadas no eran armas que los goblins tendrían, algo raro definitivamente había ocurrido. Espada Rota le dice a su alumna que lo espere ahí para que él pueda seguirlos, aunque la pequeña quiere ir, le recuerdan que todavía no puede blandir una espada, así que solo estorbaría, aunque esto le duele parece que lo comprende. Su maestro le dice que una vez que su espada esté forjada le enseñará correctamente, le da una daga y le ordena que espere en silencio, orden que la niña acepta. Nuestro amigo el bárbaro, que siguió a los goblins, termina llegando al lugar donde estaban encerrados unos humanos, ahí se encuentra con el herrero que estaba buscando, Acero Rojo, quien reconoce a Espada Rota. Este le dice que primero tienen que salir de ahí, el herrero le pide que espere y que, por favor, salve a la gente que también está capturada. Espada Rota no entiende muy bien lo que le estaban pidiendo porque era muy peligroso, pero Acero Rojo, con una cara sumamente preocupada, agrega que su esposa está capturada. El bárbaro, sorprendido, le pregunta si realmente tiene esposa, era como si no lo esperara. Acero Rojo le ruega y le cuenta que intentó luchar contra los goblins, lamentablemente, así es como terminó todo, la aldea no tenía fuerzas en las que apoyarse, así que le pide su fuerza a su viejo conocido. Espada Rota le menciona que los goblins tenían armas hechas de materiales que nunca había visto, debía comprender lo peligroso que era una petición que no medía la fuerza del enemigo, sin embargo, no podía ignorar la petición de alguien que había caminado a su lado por incontables campos de batalla. Esto conmueve al herrero, y el bárbaro le dice que se apresuren a ir a rescatar a la gente. Instantes después, Espada Rota llega al lugar donde tenían prisioneros a los humanos y les ordena que salgan lo más rápido posible. Las personas que estaban ahí eran más de las que pensaba, en cuanto a fuerza de combate solo estaba él, tenía que salvar a toda esa gente él solo, eso no iba a ser fácil. Acero Rojo, con su esposa en la espalda, se la presenta a su viejo conocido. Espada Rota sabía que una vez que los goblins se dieran cuenta de que los prisioneros habían escapado, definitivamente los perseguirían, así que necesitaban correr lo más lejos posible. Al rato, toda la gente ya había sido completamente rescatada, pero en ese mismo instante, para su mala suerte, los goblins habían llegado. El bárbaro, con toda su valentía, va contra ellos, va acabando poco a poco con cada uno, mientras el herrero reconoce que sus habilidades han mejorado, pero Espada Rota solo le ordena que se mueva para que él pueda luchar libremente. Los goblins iban cayendo uno tras otro, pero eran una cantidad inmensa, no podía proteger a todos, piensa que quizá no hay esperanza,
pero el herrero también muestra su valentía y dice que protegerá la ruta de escape, tenían que resistir todo lo que puedan y luego huir. El herrero y el bárbaro estaban peleando, de pronto Acero Rojo es tumbado. Espada Rota, viendo esto, recuerda que le dijo que corriera cuando las cosas se pusieran mal, pero como insistió en resistir ahora apresuró su muerte. Intenta ayudar, pero sentía que ya era demasiado tarde, pero frente a sus ojos una pequeña figura pasa rápidamente, era su alumna, se lanza temeraria y acaba con el goblin, para luego preguntarle, «Maestro, ¿se encuentra bien?» El maestro le pregunta a su alumna por qué fue, si claramente le dijo que esperara, pero en ese momento le piden que proteja su espalda, acaba rápidamente con el goblin y le pide a Acero Rojo que se la lleve. El herrero pregunta quién era, si es que acaso era su hija, pero el bárbaro le responde que ella era la nueva candidata y dice que se encargará del resto, así que contaba con el herrero para atrapar a los que escaparon. Acero Rojo entendía perfectamente todo y, al ver a la niña, se pregunta, ¿esa chica tan enclenque es la nueva candidata? Más tarde, el herrero le agradece a Espada Rota porque pudieron escapar con casi toda la gente, a pesar de que tuvieron que mover gran cantidad de personas, el resultado de la huida fue bastante bueno, pero no todos salieron ilesos, eso dejaba una sensación de arrepentimiento. La niña sale corriendo para ayudar, mientras que el herrero quiere hablar con el bárbaro a solas. La hoja de su espada estaba realmente desgastada debido al uso, solo había aguantado porque era la espada del rey, cualquier otra espada se hubiera roto, tenía que sellarla por un tiempo. Por otro lado, la niña estaba ayudando en todo lo que podía, para ella, cuando los momentos se ponen difíciles es cuando deben ayudarse. Acero Rojo pregunta si es la nueva candidata, Espada Rota responde que sí y que probablemente sea la última. El herrero quería saber por qué trajo a una niña tan débil, se veía diferente a los que antes fueron considerados, pensaba que solo la trajo porque tenía el cabello y ojos negros como el del rey. Espada Rota le confiesa que la trajo porque vio su valentía y determinación, era consciente de que, como había dicho el herrero, era la más débil de todos los candidatos, pero en valentía y voluntad era más fuerte que cualquiera. Planeaba enseñarle esgrima ahí por un tiempo, le ordena al herrero forjar su espada, mientras él se esconda ahí por un tiempo, se encargaría de los monstruos y de traer la comida. Acero Rojo dice que confía completamente cuando se trata de los candidatos, así que solo se concentrará en hacer su trabajo. Antes de salir, el bárbaro le dice que no se esfuerce y que por ahora debería tomarlo con calma y recuperarse. Al salir se encuentra con su alumna, a quien le avienta una espada, era una espada de entrenamiento de acero, la usarán para sus lecciones por un tiempo. Le pide a la niña que lo siga, después de recorrer un poco por la nieve, el maestro le dice a su alumna que el invierno es bueno para dejar rastros, si no cae nieve del cielo las huellas no se borran, tenía que mantenerse siempre alerta ante una persecución. Le recomienda que cuando esté al acecho esperando al enemigo es bueno mantener nieve en la boca, y cuando le está por explicar el porqué, la alumna responde que es para ocultar su respiración. Espada Rota dice que es correcto, escuchar bien es importante, pero descubrir la respuesta por uno mismo es igual de importante, y en ese sentido la pequeña lo estaba haciendo bastante bien. Esto la pone alegre, pero de pronto, al observar el lugar, habían llegado a un sitio, en específico era un cementerio. Me dijiste que querías cambiar el mundo, le recuerda el bárbaro a la niña, pero para hacerlo debes convertirte en rey, muchos candidatos han recorrido este camino, pero todos abandonaron a mitad de camino o murieron, si quieres huir ahora es tu última oportunidad, termina por decir el bárbaro. La niña dice que el mundo se siente demasiado grande para ella, se pregunta si alguien como ella podrá realmente hacerlo, su maestro le responde que no es un pecado soñar en grande. Una pequeña brisa puede convertirse en una feroz tormenta, y un diminuto brote puede convertirse en un árbol que abrace todo el bosque, el comienzo puede ser humilde, pero el final grandioso. Para Espada Rota no había ninguna duda de que aquella pequeña niña crecería espléndidamente. La esgrima del norte contaba con 20 formas, pesada pero ligera, estructurada pero sin forma, así se definía, guardia alta, guardia media, guardia baja, estocada, corte y desvío. Las formas de la esgrima del norte llevan sutileza en su interior, y esa sutileza es el afilado infierno que corta el acero orco. El rey una vez dijo que nada es fijo, así que sigue esforzándote sin fin. El bárbaro señala a la niña con su espada en lo que era una puesta de sol hermosa para al momento siguiente llamarla, Snowy. La niña no entendía, y el bárbaro le dice que no puede quedarse sin nombre para siempre, así que él quería darle uno, le pregunta qué le parece. La niña, visiblemente feliz, diría, yo, Snowy realmente haré mi mayor esfuerzo, por favor cuídeme a partir de ahora, maestro. En ese momento ambos no lo sabían, pero los destinos de maestro y discípula se entrelazaron, lo que comenzó como un vínculo para cumplir la promesa hecha al rey pronto se convertiría en el inicio de pruebas empapadas de sangre y sudor, y crecería hasta ser un gran viaje grabado en una página de la historia. Al rato, Snowy se veía más emocionada de lo habitual, quizá era debido a que por primera vez tenía un nombre, su corazón se sentía como si estuviera volando.
De ahora en adelante, aquel campo era el lugar de entrenamiento al amanecer, lo que la pequeña pudiera lograr iba a depender de cuánto se esfuerce, aunque ella con confianza dice que se esforzará muchísimo, definitivamente estará a la altura de las expectativas de su maestro, que incluso le dio un nombre. Pero de pronto la atmósfera cambia, esto es notado por Espada Rota al ver cuervos en el cielo, le pide a su alumna que silencie sus pasos y que lo siga. Después de caminar llegan a una aldea, la escena era aterradora, ante sus ojos había una cantidad considerable de cuerpos ya sin vida. Las víctimas parecían otros agricultores de tala y quema, por los rastros se podía ver que fueron emboscados en algún lugar. De pronto, un sonido llama la atención de ambos, aún quedaban goblins en la aldea. Maestro y alumna observaban la escena, el bárbaro creía que el último grupo de goblins fue contra el que se enfrentó, pero al parecer todavía quedaban tantos, el problema ahora sí era más serio de lo que se esperaba. El bárbaro le dice a su alumna que, juzgando como se ve, parece que los goblins planeaban usar aquel lugar como base, antes de hacer algo primero debían regresar y pensar en un plan. Al rato, en la aldea que fue liberada, Espada Rota le informa a su herrero de lo que vio, sorprendido, se avergüenza de por qué no se dio cuenta antes, pero el bárbaro diría que si los dejan solos definitivamente se harán más fuertes, también deberían prepararse para luchar. Acero Rojo, al escuchar esto, responde que aquel pueblo es pequeño, pregunta si de verdad cree que pueden luchar, con personas que estaban siendo masacradas por goblins justo el día anterior. Snowy diría que no pueden quedarse ahí sin hacer nada, lo que trataba de decir el bárbaro no era que debían lanzarse inmediatamente, sino que debían prepararse adecuadamente, debían formar una formación y un sistema para luego recién entrar en batalla, no podían construir una orden de caballeros en tan poco tiempo, pero tenían tiempo suficiente para enseñar lo básico. Acero Rojo, al escuchar todo esto, menciona que primero tiene que convencer a la gente de ahí, planea hablar con el jefe de la aldea. Días después, maestro y alumna se encontraban en sus prácticas, Snowy se estaba esforzando, pero no lograba lo que quería. Su maestro le dice que no había necesidad de apresurarse, le recomienda que balancee ligero y que corte con fuerza, agregando que nada es fijo, lo que se mueve cambia, la esgrima del norte es ambigua y abstracta, así es difícil captar su significado, y aquel significado es algo que debe balancear y descubrir por ella misma. Snowy se concentra, al principio no podía entender lo que significaba, pero la esgrima que ella vio de su maestro parpadeaba ante sus ojos como una neblina de calor, era un estilo de espada destinado a matar algo, y aún así se sentía como tristeza y también como alegría, algo donde la calidez y el frío coexisten. Cuanto más balanceaba la espada, más cerca se sentía de aquella enseñanza. Su maestro le recomienda que no solo copie los movimientos, no debía encerrarse dentro de un molde. Esto último parece hacer comprender algo a Snowy que ahora muestra algo distinto. Espada Rota estaba sorprendido, y la espada de la niña parecía estar cubierta de blanco, el maestro no lo dice, pero lo que acababa de hacer su alumna, aunque era débil, fue la primera forma. Durante los últimos días, Snowy estuvo balanceando su espada innumerables veces en la misma dirección, aunque esperaba que tomara mucho tiempo, a ese nivel que estaba mostrando se estaba defendiendo bien. La práctica había acabado por ese día, y aunque la pequeña quiere seguir, le mencionan que si balancea más solo desgastará su cuerpo, esto la ponía un poco deprimida porque sentía que apenas estaba comenzando a entender, pero termina aceptando. De pronto, alguien se le acerca al bárbaro y le pregunta si es que es Espada Rota, antes de responder le pide a Snowy que baje su arma, y luego responde que es Espada Rota y pregunta qué pasa. Acero Rojo aparece gritando, aquel hombre delante era el jefe de la aldea. Acero Rojo pide que sea escuchado y afirma que Espada Rota no es algún sospechoso turbio, es más, él fue quien ayudó durante el ataque de los goblins. El jefe de la aldea, que se presenta, afirma que lo sabe, dice que está verdaderamente agradecido por la ayuda que les brindaron y que gracias a eso la aldea sobrevivió. El jefe de la aldea sabía que nuestro amigo bárbaro había estado yendo y viniendo de aquella aldea varias veces, ya los había ayudado anteriormente y nunca les hizo daño, así que lo dejó pasar, porque es conocido de Acero Rojo, pero que deban prepararse para la guerra contra los goblins, eso era otra historia, porque ellos no tenían intención de luchar, no estaban buscando una pelea, si podían huir estaban pensando en huir tan lejos como puedan. Espada Rota, que termina de escuchar, le pregunta si es que pretende morir dentro de esa valla de madera. El jefe de la aldea no entiende qué es lo que le están tratando de decir y se entera de que otra aldea fue completamente arrasada, y su aldea tampoco estará libre de lo que les pasó la última vez, los goblins iban a volver a invadir de nuevo varias veces y en cantidades mayores, si las cosas siguen como están la aldea también tendrá un final lamentable. Snowy interrumpe para agregar que no es demasiado tarde, para ella, si todos unen fuerzas y luchan juntos, todavía habrá esperanza. Los ojos de la pequeña parecían transmitir esperanza, pero el jefe de la aldea, apretando los puños, menciona que es cierto que tienen una gran deuda esta vez, y aunque quiere creer en las palabras que escuchó, le cuesta,
porque hubo alguien que una vez hizo una propuesta similar, y en ese momento la aldea lo recibió con los brazos abiertos, y sin embargo lo único que obtuvieron a cambio fue saqueo y traición. Como jefe de la aldea no podía permitir que vuelva a suceder lo mismo, así que quería dejar las cosas en pausa de momento, y por si acaso le pide a Espada Rota que le confíe sus armas, y durante ese tiempo tratará de discutir el tema con los aldeanos. Snowy, dudosa, solo tiende a mirar a su maestro. Espada Rota piensa, él comprendía que la guerra no es un juego de mover piezas sobre un tablero, cada acto de formar alianzas y dar o recibir apoyo estaba ligado a complicadas cadenas de causa y efecto, si fuerzas las cosas siempre habrá efectos secundarios, y un rey es alguien que resiste hasta el final, en una situación donde el mayor número esté lo más satisfecho posible, para que así se pueda producir el mejor resultado posible. El bárbaro termina cediendo su espada. Él esperaba que Snowy, que aún estaba creciendo, aprenda bien esa diferencia. Antes de olvidarme, el nombre del mangua es. Ahora sí, continuemos. Por la noche, los aldeanos que vigilaban la zona no veían nada inusual, el jefe de la aldea aún estaba pensando su decisión, pero la opinión honesta de los aldeanos que vigilaban era intentar resistir, creían que lo mejor era aguantar hasta el final, porque si los goblins llegaban pronto no tendrían ninguna oportunidad. La mejor decisión que veían era huir y vivir seguros con sus familias, pero la decisión de todo esto probablemente recién se iba a tomar al día siguiente por la mañana. En ese momento una de las llamas se apaga, el aldeano de más edad se pregunta si el viento la apagó, le pregunta a su compañero si tiene aceite para poder ir a buscar fuego, como no le respondía vuelve a preguntar y, al acercarse, solo encuentra su cadáver, y antes de que pueda darse cuenta por completo es atravesado por otra flecha, los goblins ya habían llegado. Eso iba a ser una masacre. Espada Rota, que estaba descansando, logra notar algo extraño. Alarmado se despierta y junto con él también lo hace Snowy. Lo que había notado el bárbaro era que el número de antorchas había disminuido, le ordena a su alumna que vaya con acero rojo, mientras él revisará de cerca qué está pasando exactamente. Snowy, preocupada, pregunta si irá solo, y su maestro le pregunta si recuerda lo que le dijo. La pequeña rápidamente parece captar la idea, lo que su maestro le había dicho era que sea cautelosa pero que no debía dudar. Espada Rota se va diciendo que volverá. En su camino se encuentra con solo cadáveres tirados, parecía que la puerta principal ya había sido traspasada, en uno de los cuerpos reconoce el arma de los goblins, nunca había imaginado que los goblins lanzaran un ataque nocturno, normalmente se mueven de día cuando es más fácil, nunca los había visto actuar de esa manera antes. Espada Rota con otro semblante se pregunta si es que acaso ahora tenían un líder, de pronto alguien grita que están bajo ataque, y así el bárbaro rápidamente ayuda lanzando un arma. Esto llama la atención de los goblins que al instante saltan a rodearlo para atacar, pero Espada Rota no era un oponente fácil para ellos, la batalla era unilateral, al terminar con todos recuerda que no había tiempo para distraerse, tenía que moverse en ese instante. Por otro lado, en un lugar seguro donde estaban los aldeanos resguardados, un adulto se preguntaba qué podrían hacer, mientras que un anciano resignado comenta que ya perdieron una vez contra los goblins, ya no creía que fueran capaces de proteger ese lugar. Snowy también se encontraba ahí junto al herrero, a quien le pregunta si es que de casualidad tiene la espada de su maestro. Lamentablemente no la tenía porque el jefe de la aldea la había tomado. Ahora se encontraba en el salón. Snowy se pone de pie y le preguntan a dónde va. Ella responde que al salón. Planeaba ir a buscar la espada de su maestro. Acero Rojo, asustado, le dice que si va ahí por la espada va a terminar herida y eso podría generarle un conflicto con Espada Rota. La pequeña recuerda las palabras de su maestro, sé cautelosa pero no dudes, y aquel momento exactamente era donde no tenía que dudar. Snowy tenía algo que transmitía esperanza y determinación. Acero Rojo al ver esto sabe que no importa cuánto intente detenerla porque ella ya estaba decidida a ir. Ante el peligro que iba a afrontar no podía permitirle ir con las manos vacías, así que le da algo que incluso sorprende a la niña. Al rato los aldeanos ya estaban intentando proteger la aldea, un grupo avanzaba, pero una mujer quería acompañarlos, cae al piso y cuando está a punto de ser atacada por los goblins alguien les dispara rocas en la cara. Era nuestra pequeña heroína Snowy quien grita que no tengan miedo, porque incluso si vienen en grupo siguen siendo solo simples goblins. Snowy recuerda que las lecciones de su maestro siempre fueron firmes y equilibradas como si sostuvieran toda la complejidad de los humanos. Ten valor, el miedo es parte del proceso de crecer, así que aquieta tu corazón, no dejes que el miedo te ciegue. Mira de frente lo que está pasando. Esto retumbaba en la mente de la pequeña que con una mirada determinante estaba convencida de que podía lograrlo. Lo que había recibido de Acero Rojo era una onda. Snowy, cubierta por el herrero, dice que aunque la última vez sufrieron una gran derrota ahora debían endurecer sus corazones y concentrarse en la situación que estaba sucediendo en ese instante. Los aldeanos estaban sin palabras. La pequeña dando el primer golpe con una roca les da valor al decirles que si unen sus fuerzas está segura de que podrán superar esa crisis. Y así en este momento épico de Snowy tomando el mando es como acaba esta primera parte. La verdad tengo una alta expectativa de este manga.
¿Qué pruebas más superará Snow y qué tan difícil será el camino hacia lograr su meta, cambiar el mundo? Si te gustó y te gustaría que suba otra parte en cuanto haya más capítulos, házmelo saber en los comentarios. No te olvides de dejar tu like y suscribirte. Si llegaste hasta aquí no tengo nada más que agradecimiento por ti. Yo soy Bel y nos reencontraremos en un próximo resumen.